Les decía, la herramienta que vamos a ver es diseño de experimentos. Bien, ¿en qué consiste el diseño de experimentos? El diseño de experimentos es una serie de pruebas en donde yo deliberadamente, controladamente, genero unos cambios en las variables, ¿sí? Yo planifico unos cambios en esas variables sobre el proceso y puedo, a través de la respuesta que obtengo, identificar qué causó este cambio deliberado, ¿sí? ¿Qué consecuencias tuvo estos cambios sobre la respuesta? Obviamente, todas estas conclusiones están validadas estadísticamente. ¿Por qué? Porque se usa las herramientas estadísticas, las que vimos, por ejemplo, en analítica, de comparar medias y sacar conclusiones estadísticas de estos cambios generados en las variables de entrada, ¿sí? Como vimos en analítica, acuérdense que toda respuesta, toda conclusión analítica, lo que tenemos es un aval del porcentaje de confianza que nosotros estamos dando sobre esas respuestas. Entonces nosotros vamos a poder generar estas conclusiones y decir con un 95% de confianza esto es así. Bien, ¿qué significa diseñar un experimento? Diseñar un experimento es planear este experimento, por lo cual, al planear, lo primero que tengo que hacer es plantear el problema y buscar toda la información que yo tenga. ¿Qué significa buscar toda la información? No quedarme en el foco del problema y pensar solamente en ese punto, sino que ver todas las etapas del proceso que pueden estar generándome alguna causa sobre esa respuesta que yo estoy buscando. Entonces, involucrar todas las partes del proceso que estemos estudiando. Una vez que yo ahora vamos a ir viendo, ¿qué me va a permitir buscar toda esta información? Bueno, justamente voy a asegurarme de trabajar sobre las variables que más pienso a través de esta información influyen sobre esa respuesta. ¿Qué me permite el diseño de experimento? Bueno, de todas las variaciones me permite identificar cuáles son las que más influyen. Ya vamos a ver que el diagrama de Pareto que ustedes deben haber visto sobre todas las causas, lo que me hace es mostrarme las 2, 3 o 4 causas, variables, que más me influyen. Trabajando sobre esas 2 o 3, puntualizándome más sobre esas que mayor efecto tienen sobre mi variable, es cuando maximizo mis respuestas. Entonces, si bien por una definición de variables todas van a influir en la respuesta, va a haber 2 o 3 que son las que mayor efecto causan sobre las respuestas. Entonces, atacando esas 2 o 3 que me identifica el diseño de experimento, voy a obtener una mayor respuesta en mi variable, ¿sí? Una vez que yo identifico, lo que puedo hacer es encontrar una condición que me permite, esta respuesta yo la puedo maximizar si fuera el rendimiento de una producción, o la puedo minimizar si la respuesta fuera el número de fallos, ¿sí? Puedo trabajar con máximos o mínimos según el objetivo que esté planeando. Entonces, voy a buscar la combinación de estas variables, se va a entender un poquito más adelante,
que me permitan que mi respuesta sea un máximo o un mínimo. Y todo este análisis me va a permitir generar una función de respuesta, ¿sí? Un modelo matemático en donde se ajusta mi estudio. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar mucha información, programar este diseño de experimento y tener en cuenta que en cualquier proceso, proceso que ustedes quieran aplicar el diseño de experimento o la herramienta que fuera, siempre se mide en tiempo, dinero y personal. Siempre termina siendo una variable costo. Entonces, ya vamos a ver que analizar todas las variables sin dudas conlleva mayor tiempo, mayor costo, mayor recurso. Entonces, la idea es generar un compromiso entre las variables que yo quiero estudiar, porque a mayor cantidad de variables es más tiempo, y el dinero que yo, o los tiempos que yo dispongo. Como les dije cuando empezó, todo esto es una introducción que para nada es que se tienen que aprender ni de memoria, ni que se les va a tomar en un parcial una definición así. Es como para entrar en la herramienta y que se entienda. Bueno, como dijimos, nosotros vamos a tener el proceso en donde vamos a tener variables que podemos controlar y sobre estas van a ser las que vamos a trabajar en el diseño de experimentos, pero también tenemos factores que son aleatorios y que no los podemos controlar. Entonces, sobre las variables que a partir de ahora vamos a empezar a llamar factores, ¿sí? El factor, ahora viene la definición, es la variable. Sobre las variables que vamos a trabajar son sobre las cuales podemos actuar, tenemos control. Y ahora vamos a algunas definiciones que quedan ahí. Factor es la variable, ¿sí? Que la podemos controlar o no. En el diseño de experimentos sobre las cuales vamos a trabajar, aplicar el diseño de experimentos, son en las variables controladas. Y que influyen en la respuesta. Puede ser una variable cuantitativa, 100 grados, supongamos la variable, el factor temperatura, puede tomar un valor de 100 grados, 150 grados, 200 grados, o puede ser una variable cualitativa en tiene falla, no tiene falla, aplica a una cualidad. El nivel es el valor que toma ese factor, esa variable. En el factor temperatura, los niveles que puede tomar es 100 grados, 200 grados, 300 grados. ¿Sí? Y el tratamiento es combinar esos factores con esos niveles, y es propiamente el diseño de experimentos, que es lo que vamos a ver. Podemos también, que por eso es tan valiosa esta herramienta, conocer si hay interacciones entre esos factores, si hay sinergia entre, supongamos, las variables concentración y temperatura, ¿sí? Puede ser que el factor o la variable influya por sí sola, pero puede ser que combinado con otra variable aumente o disminuya el efecto. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una duda, profe. Sí. Algo de un rapidito. Si siempre se buscan máximos y mínimos, o se puede llegar a buscar un valor específico. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, nosotros que elaboramos tanto con reactores y esas cosas, si uno en vez de buscar maximizar la eficiencia o minimizar los fallos, si busca llegar a un punto que no sea máximo mínimo, pero que sea un punto deseado. Mira, sí podés llegar al óptimo
si hablas de, ahora lo vamos a ver en los ejemplos, a veces, obviamente que esto es estadística usada en procesos químicos en este caso, ¿no es cierto? Entonces probablemente no puedas llegar al máximo o al mínimo por una cuestión de seguridad, porque tu máximo implicaría trabajar a 500 grados de temperatura, lo cual no es viable químicamente, porque roza lo peligroso, explota o es imposible llegar a esa temperatura. Entonces ahí sí vas a llegar a una zona óptima, digamos, ¿sí? Entonces, manteniendo ciertos criterios que sean posibles químicamente, vas a llegar a ese óptimo. No sé si a eso apunta tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Va por ese lado. Claro. Gracias. Eso es lo que va a suceder. No siempre vamos a poder llegar a ese óptimo por una cuestión de que químicamente no es seguro, físicamente no se puede llegar. Entonces, es una herramienta estadística, por eso también va combinada por eso es tan importante que un ingeniero químico sepa de esta herramienta, porque sin duda que aporta mucha información. Yo cuando hice mi tesis de doctorado, una de mis jueces era estadística, y claro, sin dudas que necesitaba de conocer el proceso para decirle, no puedo yo trabajar a esta temperatura, ¿sí? Pero sí, lo que se busca es buscar tu zona óptima. Bien, estas son las etapas propias de una investigación, de un problema, de resolver un problema, y lo vamos a hacer aplicando el diseño de experimento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear el problema, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero conocer, resolver, tener más conocimientos? Y ahí voy a tener que formular una hipótesis. Y vamos a ir viendo cada una de estas etapas en ejemplos de trabajos. Vamos a tener que proponer una hipótesis, hago un poco más analogía con química analítica, ¿se acuerdan que eran, por ejemplo, comparar dos medias? Esas eran las hipótesis. Siempre toda hipótesis nula tiene una hipótesis alterna, que es lo contrario, ¿sí? Entonces la hipótesis nula es comparar medias. En este caso sería si estas variables, estos factores que estoy estudiando, el hecho de variarlos me influye sobre la respuesta o no. La hipótesis nula siempre es que nada cambia. Quiere decir que antes y después del tratamiento la respuesta es la misma. Contra la hipótesis alterna se acuerda que era que sí influye. Lo vamos a ir viendo en un ejemplo. Después vamos a tener que proponer un diseño y la parte experimental, realizar esos experimentos, analizarlos estadísticamente y buscar las conclusiones. Bien. Dentro de los diseños de experimentos hay más de una forma de realizarlo. Una de las más comunes que se hacen es la de variar un factor a la vez. ¿Qué quiere decir? Tengo 4 variables, las dejo todas fijas y voy variando, por ejemplo, la temperatura. Y voy midiendo la respuesta a medida que modifico la temperatura. Después dejo fija todas las otras y varío, por ejemplo, la presión. Y así voy variando de a uno las variables o los factores. La
propuesta de esta clase es hacer una experimentación diseñada. Esta es la que les hablaba recién. Dejo fijo y varío la temperatura. Encuentro el valor máximo, supongamos que yo quiero un máximo, ¿no? Y así voy modificando, variando de uno por vez. Contra lo de ir variando todos simultáneamente, planificar estas variaciones e ir variándolos todos juntos. ¿Qué ventajas tenemos con esta estrategia experimental? Que vamos a tener el modelo matemático que me permite predecir esta respuesta. Siempre también tengan en cuenta esto de que todas las conclusiones que yo puedo sacar, obviamente que si bien yo puedo predecir, como me está diciendo ahí, inferir qué pasaría más allá del límite que yo hice el experimento, pero con cierta lógica, ¿sí? No puedo salir, supongamos, si me dice que el óptimo está a 100 grados centígrados, 2 atmósferas y a 1 hora de producción, no puedo inferir a 10 horas con otra temperatura, ¿sí? Moviéndome cerca, yo puedo ver para qué lado va esta predicción, pero tampoco irme al extremo, ¿no es cierto? Otro punto importante en esta forma de metodología es que yo puedo llegar a este mínimo o a este máximo combinando los factores, y súper interesante es, se pueden conocer si hay interacciones o no, cosa que con el método que vamos modificando de a un solo factor es más difícil ver las interacciones. No imposible, pero más difícil. Bien, dentro del diseño de experimentos hay distintos experimentos. Tenemos un factorial completo, los voy a nombrar, más o menos voy a decir lo que es cada uno, pero por supuesto que esto es el diseño, para arrancar, si ustedes tuvieran que aplicar diseño de experimentos, es el diseño que más se adecue a su problemática y a lo que les sea factible de hacer. Y ahora voy por qué. El factorial completo hace una combinación, supongamos que yo tengo 3 factores, 3 variables, con 3 niveles. Los niveles, recuerden que era 1 atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, 100 grados, 150, 200 grados. Entonces el factorial completo combina todos los factores a todos los niveles. Sin duda, esta combinación me hace que si yo tengo muchos factores con 3 niveles, tengo que hacer muchos experimentos para hacer toda la combinatoria. Esto sería factible de tener poquitos factores con pocos niveles. Entonces, ahí va a estar el grado de compromiso de si cada experimento es rápido, es económico, y si tengo la disponibilidad de poder hacer todas las combinaciones. Por supuesto que la información de respuesta que me da al hacer todas las combinaciones es súper completa. Yo voy a obtener tanto las interacciones dobles como las entre 2, como las interacciones entre 3, porque hice todas las combinaciones. Pero diría que no es posible muchas de las veces aplicar un diseño tan completo, y menos si recién estamos iniciando, ¿sí? Si estamos iniciándonos en aplicar diseño de experimentos en un proceso, lo que conviene es siempre hacer un diseño chiquito, como para que nos dé un pantallazo, y ahora cuando les muestre el ejemplo les voy a ir diciendo, porque uno va aprendiendo a usar esta herramienta. Entonces al principio ser muy ambicioso de poner muchos factores, muchos niveles y hacer, si uno eligió mal,
esa combinación, esas variables, es un trabajo que no va a estar, no vamos a obtener las respuestas que queremos. Entonces, empezar con un diseño chiquito como para darnos un pantallazo de por dónde va esta optimización. El factorial fraccional, como el nombre lo dice, es, bien, de ese completo tomo una parte y tomo algunas combinaciones. ¿Sí? No hago todas, sino que tomo unas. Ya los otros, compuesto central, Bock-Beck, diseño Taguchi, son distintos diseños de experimentos que cada vez toman menos experimentos, pero, valga la aclaración, esto de ir reduciendo los experimentos, lo que hace es que las conclusiones, ya no puedo sacar interacciones triples, me puedo obtener información de interacciones dobles, o a veces confunden las interacciones. Entonces, obviamente que al hacer menos experimentos, los resultados, las conclusiones son menos ambiciosas. Pero no siempre es posible aplicar un diseño factorial completo, no siempre es posible aplicar un diseño compuesto central, porque ese diseño compuesto central les va pidiendo como experimentos en puntos extremos, que como decía recién, no siempre son posibles físicamente, no siempre puedo llevar la temperatura a más de 400, o las atmósferas, o las variables que trabajen, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende cuál diseño voy a aplicar? Depende de las condiciones que yo pueda trabajar, de los costos, del tiempo que yo tenga, y como sugerencia, siempre empezar por algo simple que sea un disparador. Bien, acá habla un poco lo que les decía recién, del diseño de experimento. Un diseño de experimento que es el superficie de respuesta es esto que hablábamos de ir variando todos los factores al mismo tiempo. Lo que me permite a mí es ver, si bien probablemente a lo mejor no en la primera aplicación no llegue al óptimo, pero me va a permitir ir haciendo un mapa de hacia dónde va ese óptimo, me va a permitir combinar esos factores y esos niveles para una mejor respuesta. Y acá lo vamos a ver, este diseño de experimento específicamente genera unos gráficos que son muy claros de interpretar, de ver dónde estamos, hacia qué zona vamos y hacia dónde. Visualmente es muy intuitivo. La prueba estadística que se usa en el diseño de experimento es la metodología ANOVA, o sea, el estadístico que yo voy a usar para ver cómo influyen estos factores y estos niveles sobre la respuesta. La estadística que se usa es la metodología ANOVA, que lo que hace es comparar medias. Si bien es análisis de la varianza, lo que compara es medias. Entonces, mi hipótesis nula va a ser que la media de mi proceso antes y después de aplicarle ese tratamiento es la misma, ¿sí? No se modificó por el hecho de aplicar el tratamiento, contra la hipótesis alterna, en donde sí, el hecho de aplicar ese tratamiento modificó la media poblacional de mi análisis de estudio. ¿Sí? Esto es un poco para que vean lo que va analizando la ANOVA, pero todo esto se los da el programa estadístico que van a usar.
Bien, entonces como resumen de las etapas, no es que termine, todavía les tengo que mostrar todos los ejemplos, pero como resumen de las etapas de un diseño de experimento, lo que tienen son 4 etapas fundamentales. La primera es planificar. Mientras más tiempo ustedes, no demoren, no sería la palabra, mientras más tiempo dediquen a la planificación, más garantizado está el éxito al final del diseño de experimento. ¿Por qué? Porque una mala elección de los factores, de la respuesta, de lo que influye, les va a dar resultados que van a tener que repetir, digamos. Entonces, mientras más tiempo le dediquen a la planificación, más garantizado el éxito está. Una vez que ustedes planificaron, lo que se tiene que hacer es hacer esos experimentos, llevar a cabo cada una de estos experimentaciones. Una vez que ustedes tienen todos los datos, todas las respuestas, lo que se hace es analizar estos experimentos estadísticamente. Probablemente les pida que tengan que repetir a lo mejor algún experimento, alguna corrida, pero acá lo que se les va a generar ya es la predicción y un modelo matemático. ¿Y qué se busca con esto? Dar un puntapié a seguir optimizando este proceso. Entonces, con este nuevo conocimiento estamos en un nivel superior, bueno, volver a aplicar el diseño de experimento, pero para seguir optimizando. Eso es como un resumen de lo que es diseño de experimento. Como les dije cuando presenté el curso, digamos, la clase, es un disparador, sin duda da para mucho el diseño de experimentos, pero es para que tengan un pantallazo. Ahora, como para que no queden todo en el teórico, les voy a mostrar cómo el diseño de experimentos, ustedes imagino que la mayoría me conoce, sabe que trabajo en el Nanotech, donde yo hago investigación. Entonces, aplicamos diseño de experimentos a los procesos de investigación. El puntapié para ustedes es que puedan aplicar diseño de experimentos en los procesos en donde trabajen, ¿sí? Entonces, decimos que el diseño de experimentos se puede aplicar a cualquier proceso y a los catalíticos en particular, que es la materia que ustedes están viendo y que es lo que hacemos en el centro de investigación. Les presento acá la optimización del proceso de la síntesis de vitamina K3. Bien, la vitamina K3 es un principio que interviene en la coagulación de la sangre, y la síntesis y la optimización de esta síntesis es importante en el ámbito científico. Acá tienen, bueno, la vitamina K se encuentra fundamentalmente en todos los coliflor, los vegetales verdes, y hay distintos tipos de familia de vitamina K, en donde la vitamina K3 es una variante sintética que tiene el mayor poder antihemorrágico que la vitamina K1 y K2. Por eso la importancia de estudiar esta síntesis. Bien. Creo que esto lo han visto un poco con Laura, preparar el catalizador, hay distintos procesos, no nos vamos a adentrar en esto, sino que vamos a ver cómo aplicar el diseño de experimentos, pero hay distintos procesos, y una vez que el catalizador está probado, lo que se hace es caracterizarlo por distintas técnicas.
los procesos de síntesis, acá están un poco resumidos, pero vamos propiamente a la síntesis de la vitamina K3, en donde a mí lo que me interesa es ver aumentar la conversión a vitamina K3. ¿Sí? Bien. Vamos a comparar acá el análisis univariado con el diseño de experimentos, ¿sí? Fíjense que acá lo que se hace es medir la conversión y el rendimiento que tengo de vitamina K3 con la cantidad de catalizador. Entonces, dejo fijo todas las variables, 120 grados, la cantidad de peróxido de hidrógeno, 6 mililitros, el tiempo, 10 horas, dejo todo fijo y voy modificando la cantidad de catalizador. Y tomo un experimento acá, otro experimento acá. Fíjense que hago 5 experimentos, obviamente llego a la máxima conversión con 140 miligramos de catalizador. ¿Sí? Ahora dejo fijo todas estas condiciones y lo que modifico es la cantidad de peróxido de hidrógeno. Entonces hice 5 experimentos para ver cómo influye la cantidad de catalizador, otros 5 para ver cómo influye la cantidad de peróxido, otros 5 para ver cómo influye la temperatura, y llevamos 15 experimentos viendo como independientemente cómo influye cada una de estas variables. Fíjense cómo, aplicando diseño de experimento, estudiamos las mismas variables, los mismos factores, cantidad de catalizador, temperatura de reacción, peróxido de hidrógeno, y el tiempo de reacción, y la respuesta que se mide es el rendimiento. Acá voy a detenerme un segundo. A mí me influye en la cantidad de experimentos que yo voy a tener que hacer, la cantidad de factores que yo voy a analizar, ¿sí? La cantidad de variables que yo voy a analizar. Mientras más variables tengo y más niveles tengo, más experimentos voy a tener que hacer. No así la respuesta. Yo puedo medir una respuesta, 2, 3, 4 respuestas. Las respuestas que yo tenga no me va a influir sobre la cantidad de experimentos que yo tenga que hacer. Entonces, consejo, midan todas las respuestas, aunque al principio no les parezcan importantes, después pueden tomar valor. Obviamente que cuando hagan análisis y optimice, voy a tener que optimizar por respuestas, no es que voy a poder con una sola combinación, digamos, de factores y niveles, optimizar todas las respuestas que yo tome. Pero sí puedo tomar una situación de compromiso. Bueno, me interesa la conversión y el rendimiento. Bueno, a ver, esta influye así, esta no. Ir buscando el compromiso para optimizar las dos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, entonces, sí empezar con poquitos factores, poquitos niveles, hacen un pantallazo, pero miren, midan todas las respuestas que tengan posible. Estos factores se codifican, el programa estadístico, los codifica en un valor más alto, un valor medio y un valor más bajo, ¿sí? Es codificar el nivel. ¿Para qué? Para no hablar de 150 miligramos, sino que 105, supongamos, la cantidad de catalizador la vamos a variar entre 50 y 150 y siempre un valor al medio, ¿sí?
Esto lo elijo yo, lo determino yo en función del estudio que yo hice previamente. Entonces siempre es un valor bajo, un valor alto y el valor del medio. Para usar el programa, el soft, lo que va a hacer el soft es codificarlo en ceros, 1 y más 1, y menos 1. El 1 va a ser el valor más alto de cada factor, el menos 1 es el valor más bajo de cada factor, y el 0 es el nivel medio. Entonces, cuando arme el diseño, el experimento, no va a poner 150, 50, 120, sino que va a poner 0, 1 y menos 1. Esto es lo que... Entonces, cuando yo determino estos factores y estos niveles, los codifico. Después en el medio vamos a hacer un recreito a ver si puedo compartirles el programa. Yo antes de esta clase la daba en el proyector y llevaba la compu que me permitía mostrarles cómo se usa el soft. Si no pudiera compartirles la pantalla, estuve intentando antes de empezar la clase y ayer y no pude, se los grabo y trato de dejarles un video. Pero entonces, yo voy al programa, les digo los niveles, la cantidad de variables, de factores que voy a estudiar, los niveles que tengo, y me va a dar el diseño de experimento. En realidad me va a dar opción de todos los diseños de experimentos que tiene el fraccional, el factorial completo, el fraccional, el Bock-Becken, me va a dar todos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a mirar todos y van a elegir el que más se adecue a lo que ustedes pueden hacer, que sea una cantidad de tratamientos, corridas se llaman también, de experimentos, que sea acorde a algo lógico que puedan ustedes aplicar. En nuestro caso, el Bock-Becken fue siempre el que mejor se adecuó a nuestros procesos. Lo que no quita que para ustedes a lo mejor tengan otro experimento. Entonces, ustedes ponen la cantidad de variables, los niveles, y así es, sin lo que dice acá respuesta, acá no aparece nada. Esto es lo que le genera el programa. Y el soft estadístico. Les va a dar esta combinación. Esta y esta. ¿Sí? Los soft que yo uso son el StatGraphy y el Statistical. Podrían usar uno u otro. ¿Por qué yo uso los dos? Porque el StatGraphy me gusta toda la forma en que hace el experimento, todo el análisis, pero la parte gráfica es bastante fea. No quita que no sean valiosos, pero son feas. En cambio, el Statistical tiene unos gráficos mucho más lindos, entonces uso los dos. Entonces, a ustedes les aparece esa combinación. Bien, con esta combinación, ahora hay que ir y hacer los experimentos. Entonces, yo tendré que ir a mi proceso, a mi reactor, a donde yo esté midiendo, y poner esa cantidad de masa, que es el nivel medio, creo que era 50 miligramos, el nivel más alto de temperatura, la cantidad, los mililitros más altos de peróxido, y el nivel medio de tiempo. Pongo todo en esas condiciones, hago el experimento y mido mi rendimiento en este caso. Mido mi respuesta y voy cargando las respuestas. Algo importante es que no, si bien el programa les va a ofrecer las corridas, incluso numeradas, ustedes no es que lo tienen que hacer este primero, este segundo, este tercero, este cuarto. Ustedes lo van a hacer como les quede más cómodo. Puede ser esta primera,
puede ser esta segunda, esta tercera, en el orden que sea. Supongamos acá que tienen la variable tiempo. A lo mejor hay una corrida en donde me pide la misma cantidad de masa, temperatura y peróxido de hidrógeno a 10 minutos y a 20 minutos. Son dos corridas. Entonces, esa misma reacción, tomo mi respuesta a los 10 minutos y tomo mi respuesta a los 20 minutos, y esa, que fue un solo experimento, me sirve para dos respuestas. No es que tenga que hacerlos el uno primero, el dos primero. Lo pueden hacer de la forma que les quede cómodo y cómo van organizando su trabajo. Lo que sí, fíjense que acá hay esta corrida y esta corrida, son dos corridas exactamente iguales, a los niveles medios de los factores, ¿sí? Yo no puedo hacerlo una vez y pegar la misma respuesta, porque justamente esas corridas que son idénticas, que en general son 2 o 3 corridas a los valores medios, por empezar me conviene hacerlas, esas sí distanciarlas, no hacerlas seguidas, sí pegarlo, obtener las respuestas de los dos experimentos, y esas corridas que son iguales en los niveles medios es lo que usa la estadística para justamente sacar todo el error experimental. Si yo copiara la misma respuesta, no los hiciera, todo el diseño de experimentos no tiene cómo medir el error propio del proceso, ¿sí? Los errores que se dan aleatoriamente. Entonces, estas corridas es justamente para eso, para inferir todo el error del diseño. Bien, una vez que yo cargo las respuestas, lo que me da es esta tabla ANOVA, que lo único, ¿no? Lo más importante a definir, a ver acá, es porque directamente, ¿se acuerdan que en analítica hacíamos la campana de Gauss, y que en cada uno de los extremos teníamos acepto o rechazo? Y teníamos que determinar el estadístico crítico y el estadístico experimental, y ver si caía en la zona de aceptar o en la zona de rechazar. Acá directamente me muestra el estadístico en donde me dice si rechazo o acepto. Cuando yo veo que este p-valor menor a 0,05 es porque influye, ¿sí? Yo miro en esta columna el valor, todos los P menor a 0,05 quiere decir con un 95% de confianza que ese factor influye. Como habíamos visto, si yo tuviera un valor de 0,06, y no sé si lo descartaría, ¿sí? Sería un valor para analizar, porque está muy cerca del 0,05. Otra cosa que tengo que ver es este coeficiente. ¿Qué quiere decir 97,53 y 94,65? Quiere decir que el diseño de experimento estuvo bien realizado y que el experimento estuvo bien planteado, que elegí bien los factores. De hecho, fíjense que todos influyen, ¿sí? Entonces, estos 4 factores influyen, ajustan al 94% de los resultados, ¿sí? Acá siempre hay que ver estos valores que sean mayor a 90%, que ajusten los datos. Y fíjense lo que les decía, acá se ven las interacciones, ¿sí? Acá influye
la interacción catalizador y cantidad de peróxido. Temperatura y tiempo, y peróxido de hidrógeno y tiempo. Ahora vamos a ver el gráfico de Pareto. Todos esos son los factores que influyen, y lo pueden hacer, fíjense que ahí tienen en positivo o negativo. Los factores, fíjense que todos influyen positivamente. ¿Qué quiere decir? Que un aumento en el tiempo, un aumento en la cantidad de peróxido de hidrógeno, un aumento en la temperatura y en la cantidad de catalizador aumentan el rendimiento. Si fueran negativos, quiere decir que para aumentar el rendimiento debería disminuir el tiempo, por ejemplo. Pero nos habíamos, bueno, ahí hay unas conclusiones de por qué influyen estas interacciones, es la explicación química de las conclusiones estadísticas que vimos recién, ¿sí? Pero nosotros nos dimos cuenta que ahí no habíamos llegado a ningún máximo, no habíamos optimizado propiamente el rendimiento a vitamina K3. Entonces eso sí nos dio una idea de dónde estábamos parados, pero nos sugirió, el mismo programa incluso sugiere una ruta de ascenso, ¿sí? Una área óptima para incrementar este rendimiento. Entonces lo que se hicieron fueron nuevos experimentos y extendimos la zona, porque todo era más catalizador, más temperatura, más peróxido. Entonces se determinan estos nuevos niveles. Se hacen los experimentos y fíjense, esto es la respuesta que se obtiene, es la superficie de respuesta. Fíjense, como les decía, qué gráfico es, qué fácil es ver gráficamente en qué zona quiero obtener el óptimo, trabajar al óptimo. Fíjense, acá tienen el rendimiento, obviamente que se puede graficar contra dos variables, en este caso tiempo y temperatura. Nosotros fuimos graficando las interacciones, obviamente. Ahora vamos a ver cómo se ven las interacciones. Acá, ¿qué me sugiere? Que en esta zona es la que yo obtengo mayor rendimiento. Entonces, lo que elijo es trabajar a temperatura. Lo que se hace es, les voy a decir gráficamente exactamente lo que hacemos. Imprimimos todos los gráficos y vamos viendo qué zona nos conviene, qué tiempo, qué cantidad de peróxido. Como metodología de trabajo no sugerimos un punto óptimo, sino que damos una zona de trabajo, ¿sí? Entre 18 y 22 mililitros de peróxido de hidrógeno, por ejemplo, entre 5 y 7 horas, ¿sí? ¿Cómo elegimos esto? Con todos estos gráficos, ¿sí? Hay que analizarlos todos juntos y en función de la tabla ANOVA. Entonces, como metodología, no es que decimos, bueno, no, hay que trabajar a 230, 200 grados, a 21 mililitros de peróxido, sino que damos un rango, ¿sí? Y también como metodología lo que hacemos, ya no diseño de experimento, pero hacemos 2 o 3 experimentos para confirmar que esa zona optimizan la respuesta, ¿sí? Entonces,
Esto no es un diseño de experimento, lo elegimos nosotros. Bueno, dentro de estos rangos, hagamos 3 experimentos y confirmemos que el rendimiento aumentó. Y creo que acá comparábamos con el método univariado el rendimiento que se obtenía contra el rendimiento, si bien a simple vista no parece que se hubiese, wow, con el método univariado también llegamos más o menos a, a los mismos resultados. Sí se pueden ver acá la importancia de determinar las interacciones, y en definitiva también fueron menos experimentos los que hicimos. ¿A qué voy con este diseño de experimento? Que este fue uno de los primeros que hicimos. Entonces la planificación quisimos abarcar muchos factores, y vimos que teníamos que estudiar en otra zona, que podríamos ya haberlo planteado de directamente poner más en los niveles más altos. Si nos hubiésemos detenido un poco más en la planificación, ya de una podríamos haber determinado que los niveles iban a ser más altos. Entonces, para empezar, estuvo bien. Acá hay otro experimento aplicado a la optimización a la funcionalización de metano. Fíjense, así es el diseño de experimentos, con todas esas combinaciones. Están siempre las corridas que son en el nivel medio. Acá hay una, la 24, la 28. Fíjense que los valores son distintos, porque y estos son experimentos. Fíjense que son extras, son agregados hacia el ascenso, en búsqueda de optimizarlo, ¿sí? Fíjense que me pide el diseño después valores distintos, están codificados, ¿no? Además de la tabla ANOVA que me dice cuáles son significativos y cuáles no, otra herramienta que me da el diseño de experimento me dice cómo afecta. Fíjense que acá, obviamente que todos los factores influyen, pero algunos los hacen más y otros menos. Entonces, los que me dan significativos son el factor C y el factor D. Y fíjense que me afecta el factor C en menos 25, que quiere decir negativamente, que, no me acuerdo, el factor C es la fracción molar. Quiere decir que a menor fracción molar, mayor es la conversión de metano. Y la temperatura influye positivamente, que quiere decir a mayor temperatura, mayor conversión de metano. Entonces, trabajando sobre el factor C y D, voy a optimizar mi respuesta. Y los factores A y B no influyen significativamente, pero sí fíjense que hay una interacción entre el valor A y D. Acá ya no miro el signo de positivo o negativo, sino que vamos a ver los gráficos propiamente de la interacción. Las interacciones, el gráfico típico de una interacción es este, ¿sí? En donde hay una zona que, si tuviéramos
visto en 3D como estaban los otros, es como si fuera una silla de montar de caballo, que tiene como una depresión, que sería esta, que es la silla, y esta es la parte que sube. Entonces acá hay una interacción. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo el tiempo. Si yo trabajo a 550 grados, el tiempo es indistinto. Siempre voy a elegir, obviamente, el menos tiempo, el menos costo. Pero fíjense que no es trabajando a 20 minutos, no es lo mismo que la temperatura esté a 520 a que esté a 580. Entonces, ¿por qué es esto? Porque hay una interacción. Obviamente la conversión depende de la combinación de estos dos factores. Eso es lo que sería interacción. En cambio acá, fíjense, acá es tiempo y fracción molar, no hay interacción. Entonces, y habíamos visto que la fracción molar influye significativamente y negativamente, y el tiempo no. Y fíjense que acá da lo mismo, cualquier tiempo, sino que depende solamente de la fracción molar. A fracciones molares más bajas, mayor conversión, ¿sí? Estas son las conversiones. Mayor conversión. A fracciones molares más altas, menor conversión, independientemente del tiempo en que yo tome. Entonces, estos gráficos me dicen cómo influyen los factores. Fíjense que el factor A y B tienen una pendiente menos pronunciada. Al tener una pendiente menos pronunciada, indica que no son significativos. Por el contrario, estos tienen mucha pendiente, quiere decir que son significativos. Y además, fíjense que la fracción molar, vamos a interpretar estos gráficos. Este es el factor A. Esta es la conversión que yo obtengo trabajando al nivel más bajo, ¿sí? Al -1. Y esta punta es la conversión que yo tengo al trabajar al nivel más alto. Cambia de 20 a 23. ¿Sí? La conversión, el hecho de modificar el nivel, me cambia ese poquito. En cambio, fíjense la fracción molar. Al trabajar con una conversión, con una fracción molar baja, el nivel más bajo, obtengo esa conversión, 35, 36. Al trabajar una fracción molar de nivel más alto, obtengo una conversión de 10. ¿Sí? Esa diferencia, ese delta, el 35 menos 10, el 25, es este número. ¿Sí? El hecho de elegir un nivel u otro me va a modificar a mí la conversión en 25 unidades y negativamente. ¿Por qué? Al trabajar al nivel más bajo obtengo más conversión. Por eso es negativo. ¿Y en cuánto se modifica esa conversión? En 25 unidades. Y el factor D, la temperatura, fíjense, al trabajar a nivel más bajo, a menos temperatura, obtengo aproximadamente una conversión de 14. Y al trabajar a mayor temperatura, obtengo una conversión de 32. Ese delta es el 17,75 que me muestra en esta gráfica. ¿Sí? Esos son los valores, así influyen estos factores. Y esta otra gráfica son gráficas de interacciones. Mientras sean paralelas,
quiere decir que la interacción no es significativa. Cuando se cortan, hay una interacción que es significativa. Es como me había dado en la tabla 9. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Como les repito, esto No, profe. es un disparador, es una herramienta súper valiosa, está buenísimo que se dé en esta materia. Mi idea ahora es, si puedo, mostrarles cómo usar el soft. Si quieren, hacemos un recreito de 10 minutos, a ver si puedo compartirlo. Si no pudiera, bueno, volvemos del recreo y terminamos. Si tienen alguna duda o algo. Hola, chicos. Profe, yo te escucho. Bien, en esta compu mi audio es bastante feuchi, pero bueno, acá tengo el programa y me dejó loguear, así que la idea es mostrarle cómo funcionan estos soft. Este es el StatGraphic, que es en el que yo les digo que es el que uso para todo lo que es armar, planificar, ver y analizar el experimento, y el otro es para graficar. Cuando ambos sirven para las dos cosas, ¿no? Cuando abren el programa les aparece esta pestañita en donde ustedes pueden o analizar datos existentes o diseñar un experimento, que es lo que vamos a hacer ahora juntos. Y ahí les da una serie de opciones de análisis estadístico. Bueno, vamos a poner diseño de experimento y vamos a elegir superficie de respuesta. Y acá es donde yo puedo poner la cantidad de respuestas y de factores experimentales. Como les decía, la cantidad de respuestas no me cambia en la cantidad de experimentos que voy a tener que hacer. Probemos de analizar 3 factores experimentales con 2 respuestas. Ponemos aceptar. Acá ustedes podrían ponerle nombre, temperatura, conversión, fracción molar, lo que fuere. Lo vamos a dejar. Otra vez, acá también pueden cambiarle el nombre a las respuestas. Y esto es lo que les decía yo, de que acá, no sé si se alcanza a ver, les proponen para esa cantidad de factores y respuestas y niveles, la cantidad de los distintos diseños que están. Tienen el diseño de Bock-Becken, que tiene una cantidad de 15 corridas. Un diseño compuesto central que tiene 16 corridas. En 3 bloques tiene 17 corridas. Y en factorial 27 corridas. Fíjense que lo significativo del factorial con los otros son 10 corridas más, que hay que ver si se pueden o no hacer. Y la diferencia con el compuesto y el Bock-Becken son los niveles a donde me va a pedir que yo haga el experimento. Entonces, acá ustedes pueden entrar a cualquiera, a todos, y ver cuál se adecua más a lo que pueden hacer. Supongamos que dejamos el diseño de Bock-Becken. Le ponen aceptar, las ejecuciones y aceptar. Y acá les sale el -1 y el 1, en donde ustedes deberían hacer esas corridas y poner acá las respuestas. O sea, con esta hojita
ustedes lo que van a hacer es hacer cada uno de los experimentos, que repito, lo pueden hacer en orden o no, e ir cargando las dos respuestas que pusimos. Fíjense que acá tienen la corrida en el nivel medio y acá tienen la otra corrida en el nivel medio, que es lo que les va a dar a ustedes todo el error del diseño de experimento. Probemos, cerremos este. Fíjense, vamos a hacer el nuevo. Vamos a hacer lo mismo y probemos de poner, bueno, dejemos la misma cantidad de factores y respuestas, pero ahora sí cambiemos, busquemos otro que no sea el Bock-Becken, busquemos el compuesto central, por decir. Esto es lo que les decía. Fíjense cómo este diseño, que tiene prácticamente la misma cantidad de experimentos, tiene un experimento más, pero fíjense que les pide esos valores en esos niveles. En el caso nuestro, cuando fuimos haciendo el diseño de experimentos, esto físicamente no lo podíamos lograr, nos pedía una temperatura en el cual nuestro sistema no podíamos alcanzarlo, por eso decidimos hacer el Bock-Becken. Entonces, ustedes van a ir, tal cual como hice yo, probando los distintos experimentos, qué combinaciones les da para elegir uno u otro. Una vez que ustedes cargan la respuesta, bueno, supongamos, voy a inventar, lo hice para, a ver, copio este. Estoy inventando respuestas, ¿no? Entonces, lo que hago ahí es, una vez que yo ya cargué las respuestas que tengo, me voy a diseño experimental. Analizar diseño, y ahí le pongo la respuesta que yo voy a analizar. Como cargué una sola, pongo la respuesta 1, y directamente me da todo lo que... acá lo que estoy pidiéndole es todas las opciones, ¿no? Todos los gráficos, todo lo que me analiza. Y haciendo doble clic en cada pantalla, se me agranda. En este caso acá, es la tabla de efectos, ¿sí? La tabla de efectos que habíamos visto,
si es positivo o negativo, y las interacciones, obviamente, estos son valores que acabo de inventar, esta es la tabla de efecto, este es el análisis de la varianza. Fíjense que lo que les decía, que ver el R cuadrado no ajusta para nada, porque es un experimento que acabo de ponerle cualquier valor, entonces no me da significativo ningún factor, pero este es el análisis de la varianza. Si vamos a los gráficos, acá me da el gráfico de Pareto, que obviamente me dice que ningún factor es significativo, por eso está ahí. Esta es la tabla de efectos. Yo puedo saco el efecto cuadrático de cada uno del factor para que me quede así. Acá me da la pendiente, obviamente, y es lo que les decía, ven que acá que está bien el gráfico, o sea, supongamos que esto es conversión, esta es la conversión que yo obtengo trabajando el valor más bajo del factor A, y esta es la conversión que obtengo al trabajar al nivel más alto del factor A. Quiere decir que es negativo. Tengo más conversión a menor nivel del factor A. Por el contrario, el factor C es positivo. ¿Por qué? Porque un aumento en el nivel me genera un aumento en la respuesta. Y esta es la gráfica de superficie de respuesta, que ven que no es tan linda como la otra, que el otro sí es más lindo. Compartir. Y este es el otro programa, el estadística. Esperen que me toma, ahí está. En donde entonces los gráficos sí lo hago con fíjense la cantidad de gráficos que tiene, me permite, y acá me deja hacer la superficie de respuesta en contornos, o sea, en 2D o en superficie. Entonces acá elijo masa y temperatura y la conversión, por ejemplo. Y el gráfico es mucho más bonito que el otro programa, pero es una cuestión de gustos. ¿Sí? Así yo voy graficando y esos son los que voy obteniendo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas?